Acompañan al libro de Hechos. Vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, el libro de Hechos, capítulo 6. Hoy comenzamos con el capítulo 6, esta primera parte, que va a servir también de alguna manera de introducción a todo lo que va a seguir. Capítulo 6, versículo del 1 al 7, vamos a leer. Y después oramos nuevamente y le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo. Dice en versículo 1 del capítulo 6: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos nuevamente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las canciones que hemos cantado, que nos recuerdan tu evangelio. Gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra, de estudiarla, de que no somos perseguidos, Señor, por causa de esto, sino que tenemos completa libertad e incluso tenemos muchas Biblias en nuestras casas. Señor, que realmente le demos el valor que tú le has dado a tu misma palabra, Señor, y que en ella podamos encontrar todo tu consejo y podamos deleitarnos, como decía Nicolás, que realmente sea miel a, a nuestro paladar, Señor. Rogamos, cuides los corazones de cada uno de nosotros, de los hermanos que se han podido conectar. Señor, que cuides a los que no han podido conectarse, que los guardes en donde estén, en lo que estén haciendo. Y Señor, que por medio de tu palabra tú santifiques a tu iglesia, tú obres en la vida de tus ovejas y salves a aquellas que aún no te han conocido, Señor. Rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cada vez que comenzamos un nuevo año, es común, y creo que cada uno de nosotros lo hace, si no escrito en un papel, pero mentalmente lo hace, nos armamos como planes, como metas para un nuevo año. Es lo más normal que nos proponemos esto y nunca pensamos realmente que las cosas pueden volverse tan particulares como se volvieron este año pasado, ¿no? Ya el 2020 fue bastante particular. Creo que como cristianos hemos sido enseñados en varias formas acerca de cómo Dios en su providencia, en su soberanía maneja los asuntos que pasan en el mundo. Y aunque el ser humano no lo reconozca siempre en todo escenario, Dios está interviniendo con el fin de acabar cumplidamente sus, sus objetivos que son eternos. Los gobiernos van a seguir levantándose, van a seguir cayendo, las naciones van a seguir diferentes rumbos, el pecado va a seguir expandiéndose, así como lo está haciendo desde Génesis 3. Eso va a seguir igual y como en aquel entonces, como en Génesis 3, Dios va a seguir perfectamente sus planes, sus decretos. Efesios 3:11 nos dice que Dios está haciendo todas las cosas y principalmente por medio de la iglesia
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios está haciendo las cosas en forma perfecta. Y acá en Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, como uno puede revisar en este libro, está en un proceso que no solamente ha comenzado con Pentecostés, algunos ven el comienzo ahí, pero lo que Lucas en realidad está tratando de hacer es mostrar cómo la continuidad del ministerio del Señor Jesucristo se está dando. Si recuerdan, el autor justamente, Lucas, autor de Hechos, tiene esa intención de escribir dos tratados en un libro, dos tratados con el fin de instruir a este hermano, que en el capítulo 1 nos dice que es Teófilo, y este Teófilo tiene que ser instruido en estas cosas. Que Jesús, dice en el capítulo 1, que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, el hecho de los apóstoles es evidentemente esa continuidad de lo que Cristo, ahora el Cristo entronizado, luego de la cruz, exaltado en su ascensión, eh, es el que envía el Espíritu Santo ¿para qué? Para que estos discípulos tengan un solo fin y es ser testigos, que sean testigos del Cristo resucitado. Y llegamos al capítulo 6 y hemos visto ya como en este capítulo 6 una de las características de estos hermanos de esta primera iglesia que se repite varias veces, capítulo 1, versículo 14, si se fijan, capítulo 1, versículo 14, dice que todos estos perseveran unánimes, unánimes. Capítulo 2, versículo 1, llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos unánimes. Capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día. Capítulo 4, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes. Capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Un tema, este tema, el de la unanimidad, este mismo sentir, este mismo pensamiento, este mismo enfoque, estas mismas prioridades. La iglesia estaba enfocada, una unidad que, como vimos ya, se vio amenazada por persecuciones. Lo hemos visto, los religiosos persiguiendo la iglesia, apresando a Pedro y a Juan, pero también con problemas internos. Lo vimos con el caso del matrimonio de Ananías y Zafira, en donde vemos un problema que va a mover, va a generar una crisis en la iglesia, pero parece que es como que va a fortalecer también a la iglesia. Estas cosas lo vamos a ver, de hecho en el 5.12, cuando leímos recién, el 5.12 es justamente después de la muerte de Ananías y Zafira, y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. O sea que a pesar de las crisis, a pesar de Ananías y Zafira, a pesar de hermanos, que a pesar del temor que vino sobre este evento, la iglesia se mantenía unánime. Dios seguía obrando en su pueblo por medio de señales. ¿Para qué? Para confirmar el mensaje. Ese es el objetivo que tenía cada uno de los milagros, cada una de las señales que uno puede leer en Hechos, tienen ese fin. Y se nos dice, estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Y esta unidad que vemos siempre la vamos a ver relacionada con el propósito que estos hombres y estas mujeres tenían por mandato de Dios. Si consideramos, y estaría muy bueno que en algún momento lo hiciera, considerar Hechos de los Apóstoles en forma panorámica. Tarda, uno si se pusiera a leer Hechos de los Apóstoles en forma regular, en 1 hora y media, un poquito menos que una película, puede leer Hechos de los Apóstoles, en donde usted puede ver que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo a fin de que estos hombres sean testigos hasta lo último de la tierra. Entonces,
este testimonio del Cristo resucitado, del Cristo exaltado, es el mensaje que ellos llevaban. Este es el mensaje permanente. Y ellos no tenían la intención de idear programas para atraer a los incrédulos. Ellos no tenían que presentarse a ellos mismos. No, ellos presentaban a Cristo. No tenían que hacer un show por medio de estas señales, de estos milagros. Ellos tenían que ser testigos. Es lo único que tenían que hacer. Tenían que proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y puede sonar redundante, y más los que vienen siguiendo Hechos de los Apóstoles, pero la iglesia no tiene otro mensaje que dar. La iglesia no tiene otro mensaje, si no es el Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia está para presentar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es testigo del Cristo resucitado. De ahí que en nuestro estudio de hoy lo hemos titulado Prioridades para la iglesia. Prioridades para la iglesia. ¿Por qué? Pues sin duda algo que normalmente los cristianos hacemos es, a medida que pasan los días, a medida que pasan los años, a medida que nos gana la rutina, a medida que nos embarramos en este sistema en el que vivimos, y nos descolocamos. Realmente nos descolocamos con las cosas de este mundo. Algo que hacemos es perder de vista las prioridades que Dios ha establecido por medio de su palabra a la iglesia. En primer lugar, y lo vemos acá en Hechos, a la iglesia primitiva. Una iglesia primitiva que es perseguida, que tiene problemas, una iglesia que tiene crisis económicas, pero aún así no había ningún necesitado en medio de ellos. Una iglesia que va a tener rechazo de la gente, una iglesia que va a tener a la muerte a sus espaldas, va a ser perseguida. Pero también nosotros, los cristianos, en este punto de la historia, necesitamos entender también estas prioridades. Estas prioridades. Nuestro pasaje de hoy lo vamos a dividir en cuatro movimientos o en cuatro partes bien sencillas y que son claras ahí en el pasaje. En el versículo 1 vamos a ver el contexto y el problema que surge. En el versículo del 2 al 4 vamos a ver la propuesta y las prioridades de los 12. En el versículo 5 y 6 vamos a ver la elección de los 7, estas 7 personas que se eligen. Y finalmente en el versículo 7 el crecimiento de la iglesia. El crecimiento. Vayamos con el contexto y el problema. Porque si algo hace Lucas es siempre bajarnos a la realidad que muchas veces confundimos en cuanto a la iglesia de Hechos. ¿Qué es esto? Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Muchas veces no saber cómo leer Hechos de los Apóstoles nos lleva a caer en malas interpretaciones y en aplicaciones acerca de las cosas que leemos. Y mi hermano, es bueno recordar que lo que Lucas está haciendo son descripciones de un proceso histórico que Dios está realizando en la iglesia en estos primeros años posteriores a la cruz. Lo que no está haciendo Lucas acá son prescripciones. Y vale aclarar, Lucas era médico. Y si usted fue al médico alguna vez, el médico le prescribe cosas que tiene que hacer para sanarse, para curarse. Bueno, acá Lucas, también un médico, no está haciendo prescripciones, sino que está haciendo descripciones de lo que es el proceso de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Entonces siempre, y esto ténganlo en cuenta, todo el que lee Hechos de los Apóstoles tiene que saber que son descripciones de un proceso y no normativas para la iglesia. Lo que sí uno puede corroborar, y eso lo tiene que hacer alguien que fielmente quiere leer Hechos de los Apóstoles, es ver estas descripciones a la luz del resto del Nuevo Testamento y uno darse cuenta de que tanto Pablo como Pedro o Juan en el resto de sus cartas confirman algunas de las cosas que pasan acá en Hechos de los Apóstoles. Dice, en aquellos días, y Lucas está hablando acá en forma general, está usando un artículo que describe un tiempo general, no está dando cronología,
no podemos ubicar cronológicamente en qué momento, sino que está presentando algo que está pasando en la iglesia. Pero es interesante notar que el punto del versículo es cómo creciera el número de los discípulos. Es el crecimiento de la iglesia lo que es el punto principal. E incluso, si se fijan en todo el pasaje, que es algo que Lucas no acostumbra a hacer, es hacer como un sándwich de este pasaje. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Es como que el marco de referencia que nosotros tenemos acá, que es justamente el crecimiento de la iglesia. Y el final del pasaje nos confirma eso. Eso es lo que está pasando. Puede leerse como algo que es temporal, algo que está pasando en este momento, la iglesia está creciendo, pero también como algo causal. Por causa de esto, por causa del crecimiento de la iglesia, va a surgir el problema que va a surgir. La iglesia en Jerusalén está creciendo, los discípulos están aumentando. Son personas que no solamente se están uniendo a un grupo de creyentes, sino que son cristianos genuinos. Cuando dice son discípulos, está diciendo que son cristianos genuinos, que permanecen en las enseñanzas de los apóstoles. Permanecen, como dice el capítulo 2, versículo 42, permanecen en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveran en eso. No eran simpatizantes, no eran alguien que está visitando la iglesia. No, eran discípulos, no eran curiosos, eran discípulos. Y estos discípulos empiezan se empieza a generar un problema. Dice, hubo murmuración. Se están quejando por algo que está pasando, una queja que obviamente va a llegar a los 12. El contexto del pasaje, ahí en el versículo 2, dice entonces los 12, o sea, esta queja llegó a oídos de los 12, pero antes nos dice que este problema surgió entre los griegos, dice, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Y acá es importante aclarar que la iglesia en Jerusalén es una iglesia conformada por judíos. Ahora, ¿por qué se habla de griegos y hebreos? Porque obviamente la distinción que Lucas está haciendo acá es una distinción lingüística. O sea, hablaban griego y otros hablaban hebreo. ¿Por qué pasaba esto? Porque había muchos judíos que por causa de, sea la causa de sea, por lo general era por persecución, pero había muchos judíos en la diáspora, se dice, en la dispersión. Y muchos de esos judíos volvían a Jerusalén y mantenían, algunos habían nacido incluso en la diáspora y habían aprendido obviamente el griego, o algunos habían nacido y habían nacido con su idioma griego, que era el idioma oficial o el más común en el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué se aclara esto? Porque muchas veces se piensa de como que hay como dos iglesias acá, o como dos congregaciones, y en realidad no, son todos judíos. Lo que pasa es que algunos conocían la lengua hebrea, por haber nacido obviamente en esa zona, y otros conocían el griego. Y es interesante porque esta diferencia, esta distinción, también nos va a servir de introducción a lo que va a seguir después. Porque recién en el capítulo 8 a Felipe lo vemos predicándole a un extranjero, a un etíope. Y después en el capítulo 10 recién vemos ahí a Pedro predicándole a Cornelio, a los gentiles. Pero antes de esto, la iglesia todavía es íntegramente judía. Lo que pasa es que acá está hablando de personas, de hermanos judíos, con una distinción lingüística solamente. Muchos de los judíos entonces de la diáspora incluso se congregaban en sus propias sinagogas con enseñanza en griego. Fíjense, capítulo 6, versículo 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Esta gente eran de otros lados, era de la diáspora y tenían su sinagoga. Y es muy posible que aprendieran incluso la palabra de Dios en ese idioma. Pero al mirar esta distinción que hace Lucas,
Tampoco tenemos que pensar que había diferencias sociales o doctrinales, sino como dijimos anteriormente, algo distintivo en la iglesia en esta época era la unanimidad. Aquí el problema no es un pecado deliberado o diferencias teológicas, sino que la diferencia que hubo, y lo dice el pasaje, es que hubo un descuido involuntario de las viudas en la congregación. Fue algo de la práctica. No tenemos que pensar entonces que había dos congregaciones. Los griegos estaban peleando contra los hebreos. Entonces, en función de la unidad que los caracterizaba, en función de la oración que la iglesia levantó unánimemente para pedir confianza y valor para seguir predicando, y en función de las muestras, si se fijan, las muestras de generosidad que hubo, capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, no había necesitados. Y hubo un problema acá, un problema de la práctica. Obviamente una informalidad. Entonces es necesario ahora una propuesta de parte de los apóstoles. ¿Para qué? Para no desenfocarse de las prioridades. Los apóstoles, el pasaje se centra justamente no en el conflicto en sí mismo, sino en la solución propuesta por los apóstoles y en las prioridades establecidas. Entonces eso nos lleva al segundo encabezado, la propuesta y las prioridades. Obviamente el tema este de la distribución de los alimentos hasta aquí ha sido algo que no estaba, como se dice, formalmente organizado. No estaba sino que se deja entrever cierta informalidad y justamente en esa informalidad surge un inconveniente. Hay crecimiento, dijimos, en la iglesia, un crecimiento exponencial, entonces hay un crecimiento en las complejidades de la iglesia, en la organización de la iglesia. Pero también es de suma importancia el hecho de que las viudas, en este contexto judío y a la luz de las enseñanzas del Antiguo Testamento, debían ser atendidas. Debían ser atendidas. Un descuido de las viudas realmente era para el judío, quizá hoy lo leemos y no es como que lo vemos muy grave, pero para el judío era una afrenta contra Dios mismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, dice Deuteronomio 27:19, y esto en el contexto de las maldiciones en el monte Ebal: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Y de nuevo, Pablo lo va a mencionar en 1 Timoteo 5:16, cómo la iglesia tiene que mantener a las viudas. Este descuido, viéndolo así, toma como otro tenor, viéndolo desde esta perspectiva. Y por ello amerita entonces una solución inmediata. Entonces los 12 convocaron, nos dice ahí, convocaron a los discípulos. Una convocatoria con autoridad apostólica para comunicar un tema importante. Un tema que los apóstoles mismos se sienten responsables de lo que está pasando. Si se fijan, en primer lugar, en el discurso que van a dar los 12, van a plantear el problema desde su punto de vista. No van a enfatizar el problema de la distribución, sino desde el término del conflicto entre su comisión, o sea, la comisión de los apóstoles de predicar y enseñar la palabra de Dios, y aparte esto de la distribución de los alimentos. Fíjense, les dice versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Acá, interesante, porque se usan términos que se utilizan y se podría traducir como no es aceptable, no es correcto, no es correcto en vista del llamado que tenían los apóstoles, no es correcto que hagamos esto. El hecho de ser testigos de Cristo los ponía en un lugar
prioritario para su llamado. Ellos tenían un llamado. El hecho de predicar el Evangelio, a eso los habían llamado. Y esto a veces se puede eh, pensar mal, ¿no? Porque hoy quizá el tiempo o el esfuerzo o la dedicación en un estudio eh, puede ser mucho, pero para aquel entonces, para los apóstoles era aún más pesado. ¿Por qué? Más complicado. La complejidad de estudiar las escrituras, no tenemos que pensarla como hoy. Ellos tenían, de casualidad, tenían rollos del Antiguo Testamento y de casualidad podían conseguir varias de las escrituras. Entonces, no tenemos que pensarlo, bueno, se tienen que sentar en su computadora o tienen que buscar alguno de los libros o algún comentario, los apóstoles. No, ellos realmente el esfuerzo que representaba esto era muy complejo. Entonces, servir a las mesas también es algo importante para el cristiano, pero este no es el llamado de los apóstoles. Entonces esto requiere, y ellos se hacen responsables, requiere ser ordenado. Hay que hacer algo. Y hay una frase que muchas veces usamos acá en Argentina y es el que mucho abarca, poco aprieta. O si uno quisiera usar otra frase, también decimos, no podés estar en la misa y en la procesión. No podés hacer todo. No podés hacer todo. No podés estar en todos lados. Y los 12 entendieron esto. Y estaban enfocados en su llamado a ser testigos. Entonces no podían, no podía haber distracciones en lo que estaban haciendo, en su ministerio. No podían dar cosas por sentado. No podían abarcar tareas descuidando la salud de la iglesia. Porque eso es lo que estaba pasando. Si hay algo que perjudica notablemente la vida de la iglesia, es cuando los líderes o los pastores pretenden abarcar todo y se embarcan en tareas a las cuales no han sido llamados. No han sido llamados. ¿A qué fue llamado un pastor? ¿A qué fue llamado un predicador? A predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, a ser diligente con eso. Y a dedicarse a la oración por las ovejas, a la oración por su propia vida. A eso ha sido llamado. De ahí también la necesidad, y siempre lo decimos, la necesidad de una pluralidad de pastores con el fin de mantener el enfoque, con el fin de mantener prioridades, con el fin de rendir cuentas, pero también esto de mirar y analizar los cambios que muchas veces son necesarios en las cuestiones de la vida diaria de la iglesia. Pero lo que no cambia es la prioridad. La prioridad. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo que dice ahí? No es justo, no es correcto, no es aceptable que quienes se llaman pastores no se dediquen con diligencia al estudio de la palabra, a la oración. Son ellos quienes alimentan, y justamente, fíjense la conexión, ¿no? El alimento espiritual con el alimento físico. Esto de las viudas era un problema de la distribución de alimentos, pero ellos tenían que distribuir un alimento espiritual a la iglesia y lo tenían que hacer bien, fielmente. Ahora, ¿cómo son alimentadas las ovejas? Bueno, hoy podemos analizar eso, pero no viene al caso. Acá los apóstoles estaban enfocados en esto. Los 12 quieren una solución para este descuido de las viudas en la distribución de los alimentos y al mismo tiempo, y más importante, que se asegure que no se descuide la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Lo hemos visto ya y lo vamos a seguir viendo, que la tarea principal de la iglesia es la predicación y no otra cosa. No quieren dejar de lado el enfoque de la predicación y la enseñanza del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La persona de Jesucristo, el Mesías, el Salvador de Israel, el cumplimiento de las Escrituras. Si se fijan a lo largo de Hechos, eso es lo que enseñan los apóstoles, la obra de Dios por medio del Evangelio. Entonces leemos versículos 3 y 4, la propuesta que hacen
los apóstoles. Fíjense, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está la, la propuesta, la propuesta de los apóstoles. Hay una cantidad propuesta, hay ciertos requisitos propuestos y hay una tarea ante esta necesidad. Algunos comentaristas quieren ver y tratan de forzar este pasaje para hablar de las decisiones congregacionales y ponen en discusión las formas de organización de las iglesias, pero el pasaje no habla de eso, el pasaje no apunta a eso. En todo caso, el verbo que se usa ahí para buscad, pues, hermanos, es justamente un imperativo que los apóstoles con autoridad les dicen a la iglesia. Tienen que hacerlo, no es una opción, no es un consejo así liviano, no, tienen que buscar. Los 12 no iban a dejar de hacer lo que tenían que hacer y los hermanos debían buscar entre ellos hombres aptos para esta tarea. Pensemos de nuevo que Hechos nos habla de este proceso del crecimiento de la iglesia y del ministerio del Cristo resucitado, lo hemos dicho, enviando al Espíritu Santo para guiar a la iglesia, para que fueran testigos, para anunciar el Evangelio. No es una prescripción de cómo se tiene que organizar la iglesia, sino que está describiendo esta transición, está describiendo. Acá no se está hablando de organización. Después habla sobre la cantidad, y eso también es un tema de discusión. ¿Por qué 7 personas? ¿Por qué no 12 también? ¿O 15? O lo que sea. Y hay varios comentarios que difieren de esto y no viene al caso. Lucas no explica por qué 7. Y evidentemente luego es un grupo que va a ser reconocido. Lo vamos a ver de alguna manera, este nombramiento de estos 7, que tampoco se los menciona como diáconos. La elección de los 7 diáconos lo tenemos en el título, que eso originalmente no estaba, pero son 7 que van a ser reconocidos por esta tarea. Y nos va a servir de introducción, si se fijan, en versículo 8, la introducción a Esteban, capítulo 7, versículo 1, la defensa y la muerte de Esteban, capítulo 8, bueno, es cuando Saulo persigue a la iglesia, pero está la muerte de Esteban ahí, y seguido a eso la predicación del Evangelio en Samaria por parte de Felipe y Felipe el etíope, y ya vemos como la introducción de estos hombres, que son hombres que van a tener ciertos requisitos. Podríamos hablar de un paralelo con cómo Pablo describe los requisitos de Tito o Timoteo, pero aquí menciona Lucas solamente 2 cosas. En primer lugar, el buen testimonio de estos hombres, y en segundo lugar, que eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, esta gente tenía que tener una buena reputación, que se hable bien de ellos, que va a ser algo necesario porque van a ser aprobados por los creyentes. Entonces, tienen que tener un buen testimonio. Y en segundo lugar, esto de que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Debe haber pruebas. Debe haber pruebas de que sus vidas han sido cambiadas. Han sido cambiadas por Dios, por medio del Espíritu Santo. Esto tiene que estar presente. Tiene que haber pruebas de que pueden tener buen juicio en cuanto a esto de la distribución de alimentos. Algo que anteriormente no se había manejado bien ni de forma justa, entonces ahora se requiere sabiduría, que esta gente tenga sentido común, que tenga discernimiento. Entonces hay una tarea importante. Y en esta convocatoria los apóstoles van a ser enfáticos en algo, en aclarar su llamado. Nosotros, dice ahí, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La solución que sugieren entonces los 12 y que es aceptada por la congregación va a prever tanto la prioridad de las oraciones, la predicación, la enseñanza, pero también la asistencia de estos creyentes pobres, incluidas las viudas.
O sea, de nuevo, la cuestión no es tanto acá las actividades, sino las prioridades. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia y el llamado de cada persona en la iglesia? ¿Cuál es la prioridad? Los 12 no podían descuidar su ministerio, eso es lo que les están diciendo. Nosotros no es justo, no es correcto que descuidemos nuestro ministerio. Pero también había que dar ayuda a las viudas de la congregación. Los 12, a diferencia de los predicadores, muchas veces de muchos predicadores de hoy, no tenían los recursos, como dijimos antes, y los comentarios y no sé, y software para estudiar la palabra de Dios. Así que la dedicación y el tiempo que tenían que tener era muy, muy grande. Entonces, dejar, como dice ahí en el versículo 2, al final, dejemos la palabra de Dios para hacer esto, era algo que realmente no era correcto, no era justo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, el hecho de cómo en la iglesia el servicio social muchas veces ha llevado a muchas congregaciones a desenfocarse, a minimizar la importancia de la predicación. Se ha minimizado la importancia de la predicación o directamente se ha reemplazado o se ha tergiversado la evangelización, por ejemplo. Vamos a evangelizar y vamos y hacemos una ayuda social, pero nunca se evangeliza. Y eso es una gran mentira para la iglesia. Pretender que eso es evangelizar, no lo es. La evangelización, y lo pueden ver en Hechos de los apóstoles tenían un mensaje y presentaban a Jesucristo. Lo otro no, lo otro lo puede hacer Cáritas, que lo hace, de hecho. Pero nosotros, además de hacer eso, nosotros predicamos a Cristo, al crucificado. Nosotros lo presentamos. Y conforme va avanzando en diferentes tareas a la comunidad, los cristianos lamentablemente hoy no saben lo que es el Evangelio. No saben lo que es el Evangelio. No saben cómo comunicarlo. No saben comunicar el Evangelio. No muestran interés en la enseñanza, en el estudio de la palabra y mucho menos en la vida de oración, de la vida regular de oración. Conforme desarrollamos actividades, entonces vamos, lo que querían evitar los apóstoles acá, vamos dejando lo que representa la salud para nosotros y para la iglesia, que es la palabra de Dios y la oración. Entonces ahí en esa propuesta hay agrado de la gente, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y se da la elección de los 7, que es nuestro siguiente encabezado. La elección de los 7, hubo un acuerdo, de nuevo acá, no hay cronología de los eventos, en qué momento, cómo pasó esto, pero no podemos obviamente pensar que esto fue de inmediato. O sea, los apóstoles proponen y de inmediato, bueno, fulano, mengano, vení, 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 y armamos el grupo de los 7, sino que obviamente llevó un tiempo. Es más que seguro que la elección de estos hombres llevó un tiempo para analizar a las personas, para analizar los requisitos de estas personas. Lucas no da detalles en esto, y son personas, como vimos en el versículo, vamos a ver en el versículo 6, son presentados a los apóstoles. No vamos a entrar, porque no nos va a dar el tiempo de mencionar los detalles acerca de cada uno de estos mencionados acá, pero los dos primeros, solamente Esteban y Felipe, de alguna manera, como dijimos antes, va a ser una introducción a ellos. Vamos a ver a Esteban luego, vamos a ver a Felipe predicando en Samaria y al etíope, y un detalle que sí es importante mencionarlo, que todos los nombres de estas personas son nombres de origen griego. Y la mayoría de los comentaristas coinciden en que esta gente es posible que fuera bilingüe, o sea, que pudiera atender tanto la mesa de los griegos como la mesa de los hebreos, que no tuviera ese problema. Incluso, bueno, se menciona a Nicolás, el último, prosélito de Antioquía, y bueno, justamente Antioquía, una zona costera en donde había el griego, era muy fluido. Es posible que este Nicolás también fuera
bilingüe y que todos fueran de la diáspora posiblemente. Acá Lucas no nos aclara nada, pero es bueno pensar que, claro, hay que elegir gente que realmente no solamente sea de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y de sabiduría, sino que también fuera capacitada para hacer esto que tenían que hacer. Entonces son presentados ante los apóstoles y nos dice que oraron y les impusieron las manos. En realidad la frase ahí es: mientras les impusieron las manos, oraban. O sea, mientras mantenían las manos en ellos como una señal de reconociendo ahora la autoridad de estos, delegando la autoridad de estos y dándoles esta tarea. Son mencionados los 12 como la autoridad final para la decisión y para la imposición de las manos. Esto es bien claro y vale aclararlo, que Lucas acá no dice mucho más. Acá la tarea es bien clara, el pasaje es bien claro y Lucas está describiendo este relato. Como dijimos antes, no está dando un método de elección de autoridades o una forma de gobierno en la iglesia. Incluso, como dijimos, el punto del pasaje no pasa por el conflicto o la solución, sino que el enfoque de los dos es persistir en estas dos áreas que podían descuidarse y que ellos fueron enfáticos en persistir en la predicación y en la oración. Estos son los dos pilares entonces de la salud de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, y es justamente lo que nos lleva a lo último, ¿no? Fíjense, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es nuestro último encabezado, el crecimiento de la iglesia. De la misma forma que empezó el pasaje, como dijimos, todo está enmarcado en este proceso del crecimiento de la iglesia. ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra. Al libro de Hechos, del discipulado. A empezar e incluso de la influencia de esta fe con entre aquellos que se oponían. Si se fijan en lo último, también muchos de los sacerdotes hoy obedecían a la fe. El capítulo 6, esta primera parte, de nuevo, es un resumen de cómo la iglesia está creciendo. También de alguna manera de introducción a todo. Nos ha dicho Lucas también al principio, es algo que Dios. Capítulo 6, versículo del 1 al 7, vamos a leer. Capítulo 2, y después versículo 47, si se fijan, dice, y le pedimos perseveraban, 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, este tiempo, y partiendo el pan en las casas, 1 del capítulo 6, con alegría, en aquellos días, sencillez de corazón, alabando a Dios, los discípulos, favor con todo el pueblo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Salvos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: y el número de los no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios en Jerusalén para servir a las mesas. Acá el sujeto de esta hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, también llenos del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, a quienes encarguemos de este trabajo, quien hace y nosotros efectiva la persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que las personas lleguen a la agradó fe la propuesta a toda la multitud. Aquí el verbo y eligieron a Esteban, incluso varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, está en un pasivo y nos habla de un factor externo, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, externo a cualquier esfuerzo humano, Antioquía, a los cuales presentaron mismo ante los apóstoles, añade a la iglesia, como orando, Lucas lo viene mostrando en todas manos, y Dios crecía la palabra del Señor, la obra, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Crecía la palabra del Señor. Muchos de los sacerdotes obedecían y damos por sentado como que lo entendemos. Señor, gracias. Pero rara vez, es muy raro que nos sentemos a pensar en el uso del lenguaje. Que nos acá hay una metáfora. Gracias. Acá crecía ¿cómo crecía la palabra del Señor? De abrir tu palabra, ¿cómo es que crece la palabra del Señor? De que no somos perseguidos de Dios por causa se predica de esto, pero ¿cómo es que crece la palabra del Señor? Completa libertad y va a representar muchas Biblias. Representa que está siendo predicada con denuedo, que realmente le demos el valor, que muchos eran añadidos por Dios por medio de la predicación. En ella pero también que esta exposición de la palabra iba en aumento dentro de la congregación, Nicolás, que realmente o sea los cristianos, los discípulos, nos dice acá el pasaje, crecían en la palabra del Señor.
cuides los Esto lo va a corazones de repetir cada uno en de Hechos nosotros, 12, en Hechos de los 19. hermanos que se han La podido palabra del conectar. Señor crecía. Señor, que cuides a los que Esta no han podido metáfora del conectarse, crecimiento nos que recuerda, los guardes y no lo vamos a en leer donde en estén, Lucas en 8, lo que estén justamente haciendo. Lucas, el mismo Y autor, Señor, que en Lucas 8 por medio de tu nos habla de la palabra, tú conocida parábola santifiques de la a semilla, tu del iglesia, sembrado, tú del sembrador. obres en la vida de tus ovejas. No lo vamos a leer, Y pero salves describe cómo la aquellas palabra de que Dios, aún que es no la te han proclamación conocido. de la Rogamos llegada del reino todas estas cosas en por el nombre parte de Jesús, Amén. es algo dinámico que en el mundo Muy bien. va a conducir a una gran cosecha, a pesar de la oposición. Cada vez que comenzamos Pero también a su vez va a un haber nuevo año, terrenos que no van a tener es frutos común, reales. y creo que cada uno de nosotros lo hace. Eso nos recuerda. Y acá si no escrito en un papel, Lucas, pero que mentalmente lo crecía hace, la palabra del Señor. Crecía nos en armamos aquellos como planes, corazones como que metas Dios para un nuevo había año. transformado. Es lo más normal. Lucas no da que nos números. proponemos Ya, esto, y es como y que nunca parece pensamos muy llamativo, ¿no? Lucas al principio nos realmente habla que de las cosas pueden de 3.000 volverse tan conversiones, particulares como se después de volvieron 5.000. este año Pero acá pasado, Lucas ¿no? Ya no habla más de el números, 2020 porque acá las cantidades no fue vienen al caso. bastante particular. Acá lo que viene Creo al que caso es como el autor. cristianos hemos Y sido finalmente esta enseñados predicación en varias va a formas afectar acerca de cómo y va a causar Dios en efectos su genuinos providencia, en su en los soberanía sacerdotes, maneja conversiones los reales, asuntos que pasan en el mundo. y no solamente Y aunque un el ser humano no lo acercamiento reconozca simpático siempre en todo de estos religiosos. escenario, Gran número Dios de está sacerdotes. Si interviniendo hubieran con sido el unos fin pocos, de es acabar posible que Lucas hubiera cumplidamente tirado un número, pero no, sus dice objetivos gran que son número, eternos. obedecían a la fe. Los gobiernos van Y esto de obedecer seguir a la fe habla de levantándose, van a seguir sujetarse en cayendo, obediencia las a un naciones van contenido a seguir claro de la diferentes fe, y este rumbos, contenido el es pecado el va a mismo seguir evangelio. expandiéndose, así El como lo contenido está acerca haciendo de quién desde es el Génesis Mesías, 3. de la identidad del Eso va a Mesías, seguir igual, y como, ahora proclamado por la como en iglesia. aquel entonces, como en Génesis Hay 3, muchas Dios va a seguir opiniones y conclusiones perfectamente, acerca de quiénes son estos sacerdotes, sus planes, sus que decretos. tampoco viene al caso y Lucas no menciona, Efesios pero 3:11 nos va dice en que consonancia Dios está haciendo con lo que todas es las el cosas, énfasis del libro. y La palabra de principalmente Dios por medio de la seguía iglesia, siendo predicada conforme al propósito eterno que testigos hizo en que Cristo bajo Jesús, la guía del Espíritu nuestro Señor. Santo obedecen Dios al está llamado, a las su cosas llamado en de ser forma testigos, y no se perfecta. desenfocan. Y acá Y no se en desenfocan. ¿Por Hechos qué? de los Porque Apóstoles, confían la en este iglesia Dios de Hechos que de los es el que Apóstoles, da arrepentimiento y fe. como uno puede Aún revisar en este libro, en los está lugares menos en un pensados, proceso que no muchos de los solamente ha sacerdotes comenzado con Pentecostés. Algunos ven obedecían. el comienzo ahí, pero Ahora, lo que Lucas en realidad ¿qué está punto tratando de hacer es o mostrar puntos cómo de la aplicación continuidad podemos del considerar ministerio del Señor Jesucristo a partir de este se relato? está dando. Y el enfoque del Si pasaje, si el recuerdan, enfoque el principal, autor justamente, y esto Lucas, no lo podemos autor perder de Hechos, vista, es tiene que esa las intención prioridades de los escribir apóstoles dos tratados no deben ser en un puestas libro, en peligro por otros dos asuntos tratados que con el son fin de importantes, instruir a que pueden este ser delegados a hermano, otros que en creyentes. el Ese capítulo es 1 nos dice que es punto Teófilo, del y pasaje, este pero algunas Teófilo tiene cosas que ser prácticas instruido en que nos estas pueden cosas. servir Que Jesús es, dice en primer capítulo lugar, 1, la que centralidad de Jesús la palabra de comenzó Dios. a hacer y enseñar. Tenemos que reconocer Entonces, que todo es importante, el hecho de los apóstoles pero no es todo tiene el mismo evidentemente grado esa de continuidad importancia. de lo que Cristo, Y a esto ahora el llamamos Cristo prioridades, entronizado, prioridades luego para de la la iglesia. cruz, Hay cosas urgentes exaltado en y que su siempre ascensión, debemos considerar como es el innegociables. que envía el Y Espíritu algo Santo innegociable es la para, predicación ¿para fiel qué? de Para la que estos palabra y del discípulos evangelio. tengan un Eso solo no se fin, y es negocia. ser testigos, Esto no es que parte sean del testigos entretenimiento de la iglesia, del Cristo resucitado. sino que es Y el llegamos fundamento de la al iglesia. capítulo 6 Pasamos horas, y hemos visto ya y como yo les mencionaba, en una hora y en media este pueden capítulo leer 6 Hechos una de de las los Apóstoles. características de Pasamos estos hermanos de esta primera horas iglesia, que se siendo repite varias entretenidos veces, por el capítulo mundo, 1, en diferentes versículo 14, y no es justo que si usemos se fijan, la iglesia, y capítulo los 1, púlpitos versículo de las 14 iglesias dice que todos para estos seguir perseveran haciendo lo mismo, unánimes, para seguir entreteniéndonos. unánimes. ¿Por qué? Porque el Capítulo 2, entretenimiento nos versículo 1, divierte, llegó el nos día de complace, Pentecostés, nos y estaban todos desvía, juntos unánimes, desvía a las personas de los capítulo 2, problemas de su vida, versículo como que 46, pero predicar y enseñar la y palabra de Dios perseverando no es divertido. unánimes Cuando cada día. enseñamos sobre Capítulo la 4, realidad de un versículo mundo caído 24, y la perspectiva y del ellos, juicio de Dios, habiéndolo oído, predicar y alzaron enseñar no siempre es agradable. unánimes la voz a Dios. ¿Por qué? Porque Unánimes. enfrentamos a Capítulo nuestros 5, oyentes, versículo 12, tanto a cristianos como y por la mano de los incrédulos, ¿no? apóstoles, con los hacían reclamos muchas del señales y evangelio prodigios para sus en vidas. el pueblo, y estaban Y hay todos imperativos. unánimes Hay en imperativos. el pórtico Lamentablemente de Salomón. el un tema, entretenimiento incluso este se ha tema de la metido unanimidad en la iglesia.
este mismo se ha metido sentir, en los púlpitos, este mismo y los púlpitos se han pensamiento, convertido este en una mismo enfoque, especie de plataforma estas mismas prioridades. motivacional, La iglesia o filosófica, estaba y enfocada fuerzan en la una palabra de Dios unidad para que, ciertos como temas vimos ya, se preseleccionados, vio pero la amenazada integridad, y esto por me encantó una frase de un comentarista, lo hemos visto, la los religiosos integridad, persiguiendo la iglesia, se los apresando busco. a Pedro y a Juan, La integridad pero de la también palabra de con, Dios con es problemas demasiado internos. importante Lo vimos con el caso para del ser matrimonio de Ananías y adaptada de Zafira, manera que su en prioridad donde vemos un sea problema que disminuida o va incluso a negada. mover, va a Les generar vuelvo a una repetir, la crisis en la integridad iglesia, de la pero palabra parece de que Dios es como que es va a demasiado fortalecer también a la importante iglesia. para Estas ser cosas adaptada lo vamos de a ver, de manera que hecho, su en prioridad sea el 5.12, disminuida cuando leímos o recién. incluso negada. El 5.12 Y esto, es mi hermano, no justamente solamente para después los de que la muerte de predican, Ananías y Zafira. no solamente para los Y que dice que por la enseñan, mano de los apóstoles se también hacían para nuestra muchas vida señales y personal. prodigios Es en el prioritario pueblo y estaban todos que la unánimes. palabra de Dios O sea que a pesar de las y crisis, nuestra vida a de pesar oración de Ananías y Zafira, a pesar el fundamento de para nuestra hermanos vida. que No a podemos pesar del descuidar temor que vino No es correcto, sobre este no es evento, justo. la es justo iglesia que se lo hagamos. mantenía unánime. Y en Dios segundo seguía lugar, la obrando centralidad de la en oración, su pueblo por que medio es de lógico, señales. va de la mano, ¿Para qué? va de Para la mano confirmar el con la mensaje. centralidad de la palabra. Ese era el De objetivo nuevo, que el tenía entretenimiento cada uno de los milagros, cada una de las señales ha que hecho mella en uno muchas puede leer iglesias, en la vida, Hechos, tienen y en ese la vida fin. particular Y se nos nuestra, dice, de los cristianos. estaban La oración unánimes ha en el pasado a ser pórtico de algo Salomón, y secundario. esta unidad Las reuniones de oración, que vemos siempre las reuniones la de vamos oración a ver pierden importancia, siempre va relacionada menos gente. con el Siempre va propósito mucha que menos estos gente hombres y a las estas reuniones de mujeres oración. ¿Y por tenían qué? por mandato de Porque Dios. fácilmente las consideramos sustituyen por otras cosas. y estaría Por muy diferentes bueno cosas. que en Cualquier algún excusa momento es lo buena. hiciera, considerar Y no Hechos es de los Apóstoles sorprendente, en forma si se ponen panorámica. a investigar un poco, no es Tarda, sorprendente que en uno si se países pusiera a donde hay leer muchos Hechos de los creyentes Apóstoles pobres en o forma regular en perseguidos, una hora y las media, oraciones son un poquito largas, menos que una película, son puede leer fervientes, Hechos de los Apóstoles, son en donde usted persistentes. puede ver que la iglesia En es esos guiada países, por el Espíritu nosotros Santo en el occidente a fin de que estos hombres sean testigos hasta lo último estamos de la tierra. siendo entretenidos. Entonces, Pero otras este cosas que podemos testimonio del Cristo pensar en resucitado, función del Cristo pasaje exaltado, es el mensaje que podemos ellos llevaban. considerar que Este es el la ayuda mensaje de los miembros permanente. de la iglesia Y es ellos algo no tenían importante, que no podemos descuidar, que necesitamos intención de sabiduría idear también para programas discernir para atraer a cómo los ayudar incrédulos. a los Ellos no hermanos tenían en que necesidades presentarse a reales, ellos mismos. y que debe No, ellos existir presentaban una a Cristo. comunicación acerca de las No tenían que necesidades hacer un de los show hermanos. por Esto medio tiene que de estar, estas señales, que de es estos importante milagros. la membresía de la Ellos tenían iglesia que ser testigos para estos temas. ¿Por qué? Porque es lo no único podemos que tenían que ayudar a hacer. Tenían que cualquiera y proclamar libremente y el alegremente, Evangelio de nuestro Señor sino que Jesucristo. tenemos que conocer a la Y persona, puede que sea un ser, miembro de la puede familia sonar de Dios, redundante, y más que los sea que, alguien que los que vienen necesita siguiendo una genuina ayuda. Hechos de los Apóstoles, Porque pero obviamente la hay iglesia mucho no tiene engaño otro también. mensaje que dar. ¿Por qué? Porque la iglesia no La presta un iglesia no tiene servicio otro social, mensaje, si no es el Evangelio sino del Señor que Jesucristo. está preocupada por La iglesia sus está para miembros, presentar a Jesucristo. por sus miembros. ¿Por qué? Porque la iglesia es Sin duda los testigo 12 acá del Cristo resucitado. se De enteran ahí que del en problema nuestro estudio de hoy cuando comienzan lo a hemos quejarse titulado y buscaron Prioridades ser para la iglesia. flexibles en encontrar una Prioridades solución. para la iglesia. ¿Por qué? Porque sin duda Lo que sí algo reafirmaron que y normalmente sostuvieron, y los esto de nuevo cristianos parece como hacemos repetitivo, es, a medida que es pasan lo los que días, ellos sí tenían que a hacer. medida que pasan los Ellos años, tenían algo para hacer. a En medida que nos estos gana la y en rutina, otros casos, a medida que los nos líderes de la embarramos en iglesia, este los sistema en el que dirigentes, los que vivimos, conducen a la y iglesia, nos descolocamos. Realmente nos descolocamos. pudieron con las cosas ponerse este de mundo. acuerdo. Algo Acá que, pudieron ponerse de acuerdo en algo cuanto que a la hacemos es solución, perder cómo de solucionar vista esto. las Con un prioridades resultado que Dios que ha establecido por medio los de su ayudó a palabra seguir centrándose a la iglesia. en la oración En y en primer la lugar, y lo proclamación vemos de la acá en palabra de Hechos, Dios. Y eso a la es iglesia importante. primitiva. Una iglesia Y esto primitiva dio lugar que es perseguida, al crecimiento, que tiene al continuo problemas, crecimiento de la iglesia. una iglesia que tiene crisis ¿Por qué? Porque no se económicas, desenfocaron, pero aún mantuvieron así no había las ningún prioridades y un necesitado en medio crecimiento de que, ellos. como dijimos antes, lo da Dios. Una iglesia que va a Lo da tener Dios. rechazo ¿Para de la qué? gente, Para su gloria. una ¿Con qué iglesia que fin? va a tener Con a el la, fin a de la dar a muerte conocer a sus espaldas, a Jesucristo. va a ser perseguida. ¿Para qué? Para que Pero los también creyentes sigan creyendo, no nosotros, sigan creyendo los solamente, cristianos, sino que en sigan este punto de la creciendo historia, en santificación. necesitamos entender también estas prioridades. ¿Y para qué? Para que el Estas incrédulo, prioridades. el Nuestro que no pasaje cree, de también hoy sea lo vamos llamado a dividir por medio en del testimonio cuatro, de la iglesia en cuatro movimientos, al en cuatro arrepentimiento partes y a la fe. bien sencillas y que son claras ahí en el Estas pasaje. son las prioridades de la En iglesia. el versículo 1 vamos a Por ver eso,
el contexto y creo el en la problema providencia que del surge. Señor y es En el un versículo buen del 2 tema al para 4 vamos a comenzar el ver año. la No propuesta desenfocarnos, mis y hermanos. las prioridades O de sea, los 12. estar sabiendo En el versículo que 5 y este 6 año, vamos a ver la elección de los 7, como, estas 7 personas como el que se eligen. anterior, Y finalmente en el el versículo Señor 7 el preserva crecimiento a de su la iglesia. El cuida a crecimiento. sus Vayamos ovejas. con el contexto y ¿Para el qué? problema. Para que no se Porque si desenfoquen. algo hace Lucas Para que tengan en claro es siempre cuáles son las bajarnos prioridades. a la realidad, que muchas Número veces 1, confundimos la en palabra cuanto a de la Dios, iglesia de hechos. la centralidad de la ¿Qué es palabra de esto? Dios. Y lo hemos dicho Y junto con en eso, otras ocasiones. la Muchas veces centralidad no de la saber oración. Y en cómo función leer de eso, Hechos de los el Señor Apóstoles sigue añadiendo, nos lleva sigue a caer haciendo en malas crecer, interpretaciones sigue y en sosteniendo aplicaciones y acerca sigue de las cosas que obrando leemos. por medio Y mi hermano, es del bueno Evangelio. recordar que lo Así que que Lucas está doy haciendo gracias a Dios de que podemos son comenzar este año descripciones de un proceso histórico ayudados por el que Señor Dios y está realizando en la guiados por iglesia Él para que Él en estos nos primeros años siempre nos posteriores a la recuerde, cruz. como Lo decimos que no siempre, está nos haciendo recuerde en nuestro Lucas corazón acá son y en nuestra mente prescripciones. el Evangelio, para no Y desenfocar, vale aclarar, Lucas era para médico. estar Y si usted fue al en el médico alguna camino vez, correcto hacia lo el que médico le Él quiere para prescribe su iglesia. cosas. Sí, vamos a terminar Cosas que tiene que hacer orando. para Señor, gracias de nuevo sanarse, para curarse. Bueno, por acá Lucas, también un médico, no está la haciendo misericordia que prescripciones, has tenido sino que está haciendo con descripciones pecadores como nosotros, de lo que es el tener proceso de la iglesia tan en Hechos de alto los Apóstoles. privilegio de ser Entonces parte siempre, de tu y esto iglesia. ténganlo en cuenta, Señor, realmente todo el que lee Hechos de los no hay Apóstoles tiene que mérito, saber que son y aún descripciones siendo salvos, de un proceso no hay mérito en nosotros, y no Señor, normativas para para toda la esta iglesia. labor tan Lo que tremenda sí que es uno puede corroborar, y eso lo ser tiene que parte de hacer tu alguien iglesia, que fielmente servir en tu quiere leer iglesia, Hechos de los Apóstoles, predicar el es Evangelio, ver llevar, estas descripciones por medio del a la luz Evangelio del vida resto a del Nuevo otros. Testamento y ver, Señor, rogamos y uno darse cuenta de cada día que nos tanto hagas Pablo como conscientes, Pedro o Señor, Juan en el de resto de sus nuestra cartas mente y corazón confirman algunas de las para cosas no desenfocarnos, que Señor, pasan acá que en Hechos de los las cosas Apóstoles. de este Dice, en mundo, aquellos días, y Lucas las está hablando acá en falsas forma prioridades, los general, falsos está dioses que usando se nos presentan, un Señor, artículo que describe no, un tiempo no general, formen parte no está de un dando listado de cronología, prioridades al comenzar este año. no Señor, podemos que ubicar nuestro cronológicamente listado haya en solo un en solo qué momento, punto, sino que y está es presentando algo que está agradarte a ti, pasando en Señor, la iglesia. buscar, seguir Pero es proclamando a interesante notar que el Jesucristo punto del y versículo cumplir con es las prioridades que cómo tú nos has creciera el dado número de los en tu discípulos. palabra, Señor. Gracias Es el por este crecimiento tiempo de la con iglesia, mis hermanos, gracias por lo cuidarlos a todos que es ellos el y punto gracias por principal. E regalarnos incluso, si se la fijan en todo el bendición de pasaje, transcurrir es algo que juntos Lucas no acostumbra a hacer, otro es año, hacer Señor. como un sándwich Cuídanos, Señor, guárdanos de este en pasaje. toda En esta aquellos semana, días, te lo como pedimos creciera el en número de los nombre de Jesús. discípulos, y Amén. versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Es como que el marco de referencia que nosotros tenemos acá es justamente el crecimiento de la iglesia. Y el final del pasaje nos confirma eso. Eso es lo que está pasando. Puede leerse como algo que es temporal, algo que está pasando en este momento, la iglesia está creciendo, pero también como algo causal. Por causa de esto, por causa del crecimiento de la iglesia, va a surgir el problema que va a surgir. La iglesia en Jerusalén está creciendo. Los discípulos están aumentando. Son personas que no solamente se están uniendo a un grupo de creyentes, sino que son cristianos genuinos. Cuando dice son discípulos, está diciendo que son cristianos genuinos, que permanecen en las enseñanzas de los apóstoles. Permanecen, como dice el capítulo 2, versículo 42, permanecen en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveran en eso. No eran simpatizantes, no eran alguien que está visitando la iglesia. No, eran discípulos, no eran curiosos, eran discípulos. Y estos discípulos se empieza a generar un problema. Dice, hubo murmuración. Se están quejando por algo que está pasando, una queja que obviamente va a llegar a los 12. El contexto del pasaje, ahí en el versículo 2, dice entonces los 12, o sea, esta queja llegó a oídos de los 12, pero antes nos dice que este problema surgió entre los griegos, dice, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Y acá es importante aclarar que la iglesia en Jerusalén
Es una iglesia conformada por judíos. Ahora, ¿por qué se habla de griegos y hebreos? Porque obviamente la distinción que Lucas está haciendo acá es una distinción lingüística. O sea, hablaban griego y otros hablaban hebreo. ¿Por qué pasaba esto? Porque había muchos judíos que por causa de, sea la causa de sea, por lo general era por persecución, pero había muchos judíos en la diáspora, se dice, en la dispersión. Y muchos de esos judíos volvían a Jerusalén y mantenían, algunos habían nacido incluso en la diáspora y habían aprendido obviamente el griego, o algunos habían nacido y habían nacido con su idioma griego, que era el idioma oficial o el más común en el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué se aclara esto? Porque muchas veces se piensa de como que hay como dos iglesias acá, o como dos congregaciones, y en realidad no, son todos judíos. Lo que pasa es que algunos conocían la lengua hebrea, por haber nacido obviamente en esa zona, y otros conocían el griego. Y es interesante porque esta diferencia, esta distinción, también nos va a servir de introducción a lo que va a seguir después. Porque recién en el capítulo 8 a Felipe lo vemos predicándole a un extranjero, a un etíope. Y después en el capítulo 10 recién vemos ahí a Pedro predicándole a Cornelio, a los gentiles. Pero antes de esto, la iglesia todavía es íntegramente judía. Lo que pasa es que acá está hablando de personas, de hermanos judíos, con una distinción lingüística solamente. Muchos de los judíos entonces de la diáspora incluso se congregaban en sus propias sinagogas con enseñanza en griego. Fíjense, capítulo 6, versículo 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Esta gente eran de otros lados, era de la diáspora y tenían su sinagoga. Y es muy posible que aprendieran incluso la palabra de Dios en ese idioma. Pero al mirar esta distinción que hace Lucas, eh, tampoco tenemos que pensar que había diferencias sociales o doctrinales, sino como dijimos anteriormente, algo distintivo en la iglesia en esta época era la unanimidad. Aquí el problema no es un pecado deliberado o diferencias teológicas, sino que la diferencia que hubo, y lo dice el pasaje, es que hubo un descuido involuntario de las viudas en la congregación. Fue algo de la práctica. No tenemos que pensar entonces que había dos congregaciones. Los griegos estaban peleando contra los hebreos. Entonces, en función de la unidad que los caracterizaba, en función de la oración que la iglesia levantó unánimemente para pedir confianza y valor para seguir predicando, y en función de las muestras, si se fijan, las muestras de generosidad que hubo, capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, no había necesitados. Y hubo un problema acá, un problema de la práctica. Obviamente una informalidad. Entonces es necesario ahora una propuesta de parte de los apóstoles. ¿Para qué? Para no desenfocarse de las prioridades. Los apóstoles, el pasaje se centra justamente no en el conflicto en sí mismo, sino en la solución propuesta por los apóstoles y en las prioridades establecidas. Entonces eso nos lleva al segundo encabezado, la propuesta y las prioridades. Obviamente el tema este de la distribución de los alimentos hasta aquí ha sido algo que no estaba, como se dice, formalmente organizado. No estaba sino que se deja entrever cierta informalidad y justamente en esa informalidad surge un inconveniente. Hay crecimiento, dijimos en la iglesia, un crecimiento exponencial, entonces hay un crecimiento en las complejidades de la iglesia, en la organización de la iglesia. Pero también es de suma importancia el hecho de que las viudas, en este contexto judío y a la luz de las enseñanzas del Antiguo Testamento, debían ser atendidas. Debían ser atendidas.
eh, un descuido de las viudas, realmente era para el judío, quizá hoy lo leemos y no es como que lo vemos muy grave, pero para el judío era una afrenta contra Dios mismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, dice Deuteronomio 27:19, y esto en el contexto de las maldiciones en el monte Ebal: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén, amén. Y de nuevo, Pablo lo va a mencionar en 1 Timoteo 5:16, cómo la iglesia tiene que mantener a las viudas. Este descuido, viéndolo así, toma como otro tenor, viéndolo desde esta perspectiva. Y por ello amerita entonces una solución inmediata. Entonces los 12 convocaron, nos dice ahí, convocaron a los discípulos. Una convocatoria con autoridad apostólica para comunicar un tema importante. Un tema que los apóstoles mismos se sienten responsables de lo que está pasando. Si se fijan, en primer lugar, en el discurso que van a dar los 12, van a plantear el problema desde su punto de vista. No van a enfatizar el problema de la distribución, sino desde el término del conflicto entre su comisión, o sea, la comisión de los apóstoles de predicar y enseñar la palabra de Dios, y aparte esto de la distribución de los alimentos. Fíjense, les dice versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Acá, interesante, porque se usan términos que se utilizan y se podría traducir como no es aceptable, no es correcto, no es correcto en vista del llamado que tenían los apóstoles, no es correcto que hagamos esto. El hecho de ser testigos de Cristo los ponía en un lugar prioritario para su llamado. Ellos tenían un llamado. El hecho de predicar el Evangelio, a eso los habían llamado. Y esto a veces se puede pensar mal, ¿no? Porque hoy quizá el tiempo o el esfuerzo o la dedicación en un estudio puede ser mucho, pero para aquel entonces, para los apóstoles, era aún más pesado. ¿Por qué? Más complicado. La complejidad de estudiar las escrituras, no tenemos que pensarla como hoy. Ellos tenían, de casualidad, tenían rollos del Antiguo Testamento y de casualidad podían conseguir varias de las escrituras. Entonces, no tenemos que pensarlo, bueno, se tienen que sentar en su computadora o tienen que buscar alguno de los libros o algún comentario, los apóstoles. No, ellos realmente el esfuerzo que representaba esto era muy complejo. Entonces, servir a las mesas también es algo importante para el cristiano, pero este no es el llamado de los apóstoles. Entonces esto requiere, y ellos se hacen responsables, requiere ser ordenado. Hay que hacer algo. Y hay una frase que muchas veces usamos acá en Argentina, y es el que mucho abarca, poco aprieta. O si uno quisiera usar otra frase, también decimos, no podés estar en la misa y en la procesión. No podés hacer todo. No podés hacer todo. No podés estar en todos lados. Y los 12 entendieron esto. Y estaban enfocados en su llamado a ser testigos. Entonces no podía haber distracciones en lo que estaban haciendo, en su ministerio. No podían dar cosas por sentado. No podían abarcar tareas descuidando la salud de la iglesia. Porque eso es lo que estaba pasando. Si hay algo que perjudica notablemente la vida de la iglesia, es cuando los líderes o los pastores pretenden abarcar todo y se embarcan en tareas
a las cuales no han sido llamados. No han sido llamados. ¿A qué fue llamado un pastor? ¿A qué fue llamado un predicador? A predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, a ser diligente con eso. Y a dedicarse a la oración por las ovejas, a la oración por su propia vida. A eso ha sido llamado. De ahí también la necesidad, y siempre lo decimos, la necesidad de una pluralidad de pastores con el fin de mantener el enfoque, con el fin de mantener prioridades, con el fin de rendir cuentas, pero también esto de mirar y analizar los cambios que muchas veces son necesarios en las cuestiones de la vida diaria de la iglesia. Pero lo que no cambia es la prioridad. La prioridad. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo que dice ahí? No es justo, no es correcto, no es aceptable que quienes se llaman pastores no se dediquen con diligencia al estudio de la palabra, a la oración. Son ellos quienes alimentan, y justamente, fíjense la conexión, ¿no? El alimento espiritual con el alimento físico. Esto de las viudas era un problema de la distribución de alimentos, pero ellos tenían que distribuir un alimento espiritual a la iglesia, y lo tenían que hacer bien, fielmente. Ahora, ¿cómo son alimentadas las ovejas? Bueno, hoy podemos analizar eso, pero no viene al caso. Acá los apóstoles estaban enfocados en esto. Los 12 quieren una solución para este descuido de las viudas en la distribución de los alimentos, y al mismo tiempo, y más importante, que se asegure que no se descuide la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Lo hemos visto ya, y lo vamos a seguir viendo, que la tarea principal de la iglesia es la predicación y no otra cosa. No quieren dejar de lado el enfoque de la predicación y la enseñanza del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La persona de Jesucristo, el Mesías, el Salvador de Israel, el cumplimiento de las Escrituras. Si se fijan a lo largo de Hechos, eso es lo que enseñan los apóstoles, la obra de Dios por medio del Evangelio. Entonces leemos versículos 3 y 4, la propuesta que hacen los apóstoles. Fíjense: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está la propuesta de los apóstoles. Hay una cantidad propuesta, hay ciertos requisitos propuestos, y hay una tarea ante esta necesidad. Algunos comentaristas quieren ver y tratan de forzar este pasaje para hablar de las decisiones congregacionales, y ponen en discusión las formas de organización de las iglesias, pero el pasaje no habla de eso, el pasaje no apunta a eso. En todo caso, el verbo que se usa ahí para buscad, pues, hermanos, es justamente un imperativo que los apóstoles con autoridad les dicen a la iglesia. Tienen que hacerlo, no es una opción, no es un consejo así liviano, no, tienen que buscar. Los 12 no iban a dejar de hacer lo que tenían que hacer, y los hermanos debían buscar entre ellos hombres aptos para esta tarea. Pensemos de nuevo que Hechos nos habla de este proceso del crecimiento de la iglesia y del ministerio del Cristo resucitado. Lo hemos dicho, enviando al Espíritu Santo para guiar a la iglesia, para que fueran testigos, para anunciar el Evangelio. No es una prescripción de cómo se tiene que organizar la iglesia, sino que está describiendo esta transición. Está describiendo. Acá no se está hablando de organización. Después habla sobre la cantidad, y eso también es un tema de discusión. ¿Por qué 7 personas? ¿Por qué no 12 también? ¿O 15? O lo que sea. Y hay varios comentarios que difieren de esto y no viene al caso. Lucas no explica por qué 7. Y evidentemente luego es un grupo que va a ser reconocido. Lo vamos a ver de alguna manera, este nombramiento de estos 7, que tampoco se los menciona como diáconos. La elección de los 7 diáconos lo tenemos en el título, que eso originalmente no estaba, pero son 7 que van a ser reconocidos por esta tarea.
y nos va a servir de introducción, si se fijan, en versículo 8, la introducción a Esteban, capítulo 7, versículo 1, la defensa y la muerte de Esteban, capítulo 8, bueno, es cuando Saulo persigue a la iglesia, pero está la muerte de Esteban ahí, y seguido a eso la predicación del Evangelio en Samaria por parte de Felipe y Felipe el Etíope, y ya vemos como la introducción de estos hombres, que son hombres que van a tener ciertos requisitos. Podríamos hablar de un paralelo con cómo Pablo describe los requisitos de Tito o Timoteo, pero aquí menciona Lucas solamente dos cosas. En primer lugar, el buen testimonio de estos hombres, y en segundo lugar, que eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, esta gente tenía que tener una buena reputación, que se hable bien de ellos, que va a ser algo necesario porque van a ser aprobados por los creyentes. Entonces, tienen que tener un buen testimonio. Y en segundo lugar, esto de que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Debe haber pruebas. Debe haber pruebas de que sus vidas han sido cambiadas. Han sido cambiadas por Dios, por medio del Espíritu Santo. Esto tiene que estar presente. Tiene que haber pruebas de que pueden tener buen juicio en cuanto a esto de la distribución de alimentos. Algo que anteriormente no se había manejado bien ni de forma justa, entonces ahora se requiere sabiduría, que esta gente tenga sentido común, que tenga discernimiento. Entonces hay una tarea importante. Y en esta convocatoria los apóstoles van a ser enfáticos en algo, en aclarar su llamado. Nosotros, dice ahí, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La solución que sugieren entonces los 12 y que es aceptada por la congregación va a prever tanto la prioridad de las oraciones, la predicación, la enseñanza, pero también la asistencia de estos creyentes pobres, incluidas las viudas. O sea, de nuevo, la cuestión no es tanto acá las actividades, sino las prioridades. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia y el llamado de cada persona en la iglesia? ¿Cuál es la prioridad? Los 12 no podían descuidar su ministerio, eso es lo que les están diciendo. Nosotros no es justo, no es correcto que descuidemos nuestro ministerio. Pero también había que dar ayuda a las viudas de la congregación. Los 12, a diferencia de los predicadores, muchas veces de muchos predicadores de hoy, no tenían los recursos, como dijimos antes, y los comentarios y no sé, y software para estudiar la palabra de Dios. Así que la dedicación y el tiempo que tenían que tener era muy, muy grande. Entonces, dejar, como dice ahí en el versículo 2, al final, dejemos la palabra de Dios para hacer esto, era algo que realmente no era correcto, no era justo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, el hecho de cómo en la iglesia el servicio social muchas veces ha llevado a muchas congregaciones a desenfocarse, a minimizar la importancia de la predicación. Se ha minimizado la importancia de la predicación o directamente se ha reemplazado o se ha tergiversado la evangelización, por ejemplo. Vamos a evangelizar y vamos y hacemos una ayuda social, pero nunca se evangeliza. Y eso es una gran mentira para la iglesia. Pretender que eso es evangelizar, no lo es. La evangelización, y lo pueden ver en Hechos de los apóstoles tenían un mensaje y presentaban a Jesucristo. Lo otro no, lo otro lo puede hacer Cáritas, que lo hace, de hecho. Pero nosotros, además de hacer eso, nosotros predicamos a Cristo, al crucificado. Nosotros lo presentamos. Y conforme va avanzando en diferentes tareas a la comunidad, los cristianos lamentablemente hoy no saben lo que es el Evangelio. No saben lo que es el Evangelio, no saben cómo comunicarlo. No saben comunicar el Evangelio, no muestran interés en la enseñanza, en el estudio de la palabra, y mucho menos en la vida de oración, de la vida regular de oración.
conforme desarrollamos actividades, entonces vamos, lo que querían evitar los apóstoles acá, vamos dejando lo que representa la salud para nosotros y para la iglesia, que es la palabra de Dios y la oración. Entonces ahí en esa propuesta hay agrado de la gente, dice, agradó la propuesta a toda la multitud, y se da la elección de los 7, que es nuestro siguiente encabezado. La elección de los 7, hubo un acuerdo, de nuevo acá, no hay cronología de los eventos, en qué momento, cómo pasó esto, pero no podemos obviamente pensar que esto fue de inmediato. O sea, los apóstoles proponen y de inmediato, bueno, fulano, mengano, vení, 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 y armamos el grupo de los 7, sino que obviamente llevó un tiempo. Es más que seguro que la elección de estos hombres llevó un tiempo para analizar a las personas, para analizar los requisitos de estas personas. Lucas no da detalles en esto, y son personas, como vimos en el versículo, vamos a ver en el versículo 6, son presentados a los apóstoles. No vamos a entrar, porque no nos va a dar el tiempo de mencionar los detalles acerca de cada uno de estos mencionados acá, pero los dos primeros, solamente Esteban y Felipe, de alguna manera, como dijimos antes, va a ser una introducción a ellos. Vamos a ver a Esteban luego, vamos a ver a Felipe predicando en Samaria y al etíope, y un detalle que sí es importante mencionarlo, que todos los nombres de estas personas son nombres de origen griego. Y la mayoría de los comentaristas coinciden en que esta gente es posible que fuera bilingüe, o sea, que pudiera atender tanto la mesa de los griegos como la mesa de los hebreos, que no tuviera ese problema. Incluso, bueno, se menciona a Nicolás, el último, prosélito de Antioquía, y bueno, justamente Antioquía, una zona costera en donde había el griego, era muy fluido. Es posible que este Nicolás también fuera bilingüe, y que todos fueran de la diáspora, posiblemente. Acá Lucas no nos aclara nada, pero es bueno pensar que, claro, hay que elegir gente que realmente no solamente sea de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y de sabiduría, sino que también fuera capacitada para hacer esto que tenían que hacer. Entonces son presentados ante los apóstoles y nos dice que oraron y les impusieron las manos. En realidad la frase ahí es: mientras les impusieron las manos, oraban. O sea, mientras mantenían las manos en ellos como una señal de reconociendo ahora la autoridad de estos, delegando la autoridad de estos y dándoles esta tarea. Son mencionados los 12 como la autoridad final para la decisión y para la imposición de las manos. Esto es bien claro, y vale aclararlo, que Lucas acá no dice mucho más. Acá la tarea es bien clara, el pasaje es bien claro, y Lucas está describiendo este relato. Como dijimos antes, no está dando un método de elección de autoridades o una forma de gobierno en la iglesia. Incluso, como dijimos, el punto del pasaje no pasa por el conflicto o la solución, sino que el enfoque de los dos es persistir en estas dos áreas que podían descuidarse, y que ellos fueron enfáticos en persistir en la predicación y en la oración. Estos son los dos pilares entonces de la salud de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, y es justamente lo que nos lleva a lo último, ¿no? Fíjense, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es nuestro último encabezado, el crecimiento de la iglesia. De la misma forma que empezó el pasaje, como dijimos, todo está enmarcado en este proceso del crecimiento de la iglesia. ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra, del discipulado, e incluso de la influencia de esta fe entre aquellos que se oponían. Si se fijan a lo último, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, esto
de nuevo, es un resumen de cómo la iglesia está creciendo, que como nos ha dicho Lucas también al principio, es algo que Dios está ordenando. Capítulo 2, versículo 47, si se fijan, dice, perseveraban, 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Acá el sujeto de esta oración, y esto es importante también indicarlo, el sujeto es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien hace efectiva la predicación del Evangelio y quien hace que las personas lleguen a la fe en Jesús. Aquí el verbo multiplicado incluso, dice los discípulos se multiplicaban, está en un pasivo y nos habla de un factor externo a cualquier esfuerzo humano. Una vez más, es Dios mismo quien añade a la iglesia, como Lucas lo viene mostrando en todo Hechos. Dios está haciendo la obra. Y muchas veces leemos esta frase de crecía la palabra del Señor, y damos por sentado como que la entendemos. Pero rara vez, es muy raro que nos sentemos a pensar en el uso del lenguaje. Acá hay una metáfora. Acá ¿cómo crecía la palabra del Señor? ¿Cómo es que crece la palabra del Señor? No crece. O sea, la palabra de Dios o se predica, pero ¿cómo es que crece la palabra del Señor? Lo cual va a representar, esto representa que está siendo predicada con denuedo, que muchos eran añadidos por Dios por medio de la predicación, pero también que esta exposición de la palabra iba en aumento dentro de la congregación. O sea, los cristianos, los discípulos, nos dice acá el pasaje, crecían en la palabra del Señor. Esto lo va a repetir en Hechos 12, en Hechos 19. La palabra del Señor crecía. Esta metáfora del crecimiento nos recuerda, y no lo vamos a leer en Lucas 8, justamente Lucas, el mismo autor, en Lucas 8 nos habla de la conocida parábola de la semilla del sembrador. No lo vamos a leer, pero describe cómo la palabra de Dios, que es la proclamación de la llegada del reino por parte de Jesús, es algo dinámico que en el mundo va a conducir a una gran cosecha, a pesar de la oposición, pero también a su vez va a haber terrenos que no van a tener frutos reales. Eso nos recuerda. Y acá nos dice Lucas que crecía la palabra del Señor. Crecía en aquellos corazones que Dios había transformado. Lucas no da números, ya es como que parece muy, muy llamativo, ¿no? Lucas al principio nos habla de 3.000 conversiones, después de 5.000, pero acá Lucas no habla más de números, porque acá las cantidades no vienen al caso. Acá lo que viene al caso es el autor. Y finalmente esta predicación va a afectar y va a causar efectos genuinos en los sacerdotes, conversiones reales, y no solamente un acercamiento simpático de estos religiosos. Gran número de sacerdotes. Si hubieran sido unos pocos, es posible que Lucas hubiera tirado un número, pero no, dice gran número, obedecían a la fe. Y esto de obedecer a la fe habla de sujetarse en obediencia a un contenido claro de la fe, y este contenido es el mismo Evangelio, el contenido acerca de quién es el Mesías, de la identidad del Mesías, ahora proclamado por la iglesia. Hay muchas opiniones y conclusiones acerca de quiénes son estos sacerdotes, que tampoco viene al caso y Lucas no menciona, pero va en consonancia con lo que es el énfasis del libro. La palabra de Dios seguía siendo predicada por testigos que bajo la guía del Espíritu Santo obedecen al llamado, a su llamado de ser testigos, y no se desenfocan.
y no se desenfocan. ¿Por qué? Porque confían en este Dios que es el que da arrepentimiento y fe, aún en los lugares menos pensados. Muchos de los sacerdotes obedecían. Ahora, ¿qué puntos o puntos de aplicación podemos considerar a partir de este relato? Y el enfoque del pasaje, el enfoque principal, y esto no lo podemos perder de vista, es que las prioridades de los apóstoles no deben ser puestas en peligro por otros asuntos que son importantes y que pueden ser delegados a otros creyentes. Ese es el punto del pasaje, pero algunas cosas prácticas que nos pueden servir es, en primer lugar, la centralidad de la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que todo es importante, pero no todo tiene el mismo grado de importancia. Y a esto llamamos prioridades, justamente, prioridades para la iglesia. Hay cosas urgentes y que siempre debemos considerar como innegociables. Y algo innegociable es la predicación fiel de la palabra y del Evangelio. Eso no se negocia. Esto no es parte del entretenimiento de la iglesia, sino que es el fundamento de la iglesia. Pasamos horas, y yo les mencionaba, en 1 hora y media pueden leer Hechos de los Apóstoles. Pasamos horas siendo entretenidos por el mundo en diferentes formas. Y no es justo que usemos la iglesia y los púlpitos de las iglesias para seguir haciendo lo mismo, para seguir entreteniéndonos. ¿Por qué? Porque el entretenimiento nos divierte, nos complace, nos desvía a las personas de los problemas de su vida. Como que, pero predicar y enseñar la palabra de Dios no es divertido cuando enseñamos sobre la realidad de un mundo caído y la perspectiva del juicio de Dios. Predicar y enseñar no siempre es agradable. ¿Por qué? Porque enfrentamos a nuestros oyentes, tanto a cristianos como incrédulos, ¿no? Con los reclamos del Evangelio para sus vidas. Y hay imperativos. Lamentablemente el entretenimiento incluso se ha metido en la iglesia. Se ha metido en los púlpitos, y los púlpitos se han convertido en una especie de plataforma motivacional o filosófica, y fuerzan la palabra de Dios para ciertos temas preseleccionados, pero la integridad, y esto me encantó una frase de un comentarista, la integridad, pero se los busco, la integridad de la palabra de Dios es demasiado importante para ser adaptada de manera que su prioridad sea disminuida o incluso negada. Les vuelvo a repetir, la integridad de la palabra de Dios es demasiado importante para ser adaptada de manera que su prioridad sea disminuida o incluso negada. Y esto, mi hermano, no solamente para los que predican, no solamente para los que enseñan, también para nuestra vida personal. Es prioritario que la palabra de Dios y nuestra vida de oración sean el fundamento para nuestra vida. No podemos descuidar esto. No es correcto. No es justo. No es justo que lo hagamos. Y en segundo lugar, la centralidad de la oración, que es lógico, va de la mano con la centralidad de la palabra. De nuevo, el entretenimiento ha hecho mella en muchas iglesias, y en la vida particular nuestra, de los cristianos. La oración ha pasado a ser algo secundario. Las reuniones de oración pierden importancia. Siempre va menos gente. Siempre va mucha menos gente a las reuniones de oración. ¿Y por qué? Porque fácilmente las sustituyen por otras cosas. Por diferentes cosas. Cualquier excusa es buena. Y no es sorprendente, si se ponen a investigar un poco, no es sorprendente que en países donde hay muchos creyentes pobres o perseguidos, las oraciones son largas, son fervientes, son persistentes. En esos países. Nosotros en el occidente estamos siendo entretenidos. Pero otras cosas que podemos pensar en función del pasaje es que podemos considerar que la ayuda de los miembros de la iglesia es algo importante, que no podemos descuidar,
que necesitamos sabiduría también para discernir cómo ayudar a los hermanos en necesidades reales y que debe existir una comunicación acerca de las necesidades de los hermanos. Esto tiene que estar, que es importante la membresía de la iglesia para estos temas. ¿Por qué? Porque no podemos ayudar a cualquiera y libremente y alegremente, sino que tenemos que conocer a la persona, que sea un miembro de la familia de Dios y que sea alguien que necesita una genuina ayuda. Porque obviamente hay mucho engaño también. ¿Por qué? Porque la iglesia no presta un servicio social, sino que está preocupada por sus miembros, por sus miembros. Sin duda los 12 acá se enteran del problema cuando comienzan a quejarse y buscaron ser flexibles en encontrar una solución. Lo que sí reafirmaron y sostuvieron, y esto de nuevo parece como repetitivo, es lo que ellos sí tenían que hacer. Ellos tenían algo para hacer. En estos y en otros casos, los líderes de la iglesia, los dirigentes, los que conducen a la iglesia, eh, pudieron ponerse de acuerdo. Acá pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a la solución, en cómo solucionar esto, con un resultado que los ayudó a seguir centrándose en la oración y en la proclamación de la palabra de Dios. Y eso es importante. Y esto dio lugar al crecimiento, al continuo crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se desenfocaron, mantuvieron las prioridades y un crecimiento que, como dijimos antes, lo da Dios. Lo da Dios. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Con qué fin? Con el fin de dar a conocer a Jesucristo. ¿Para qué? Para que los creyentes sigan creyendo, no sigan creyendo solamente, sino que sigan creciendo en santificación. ¿Y para qué? Para que el incrédulo, el que no cree, también sea llamado por medio del testimonio de la iglesia al arrepentimiento y a la fe. Estas son las prioridades de la iglesia. Por eso creo en la providencia del Señor y es un buen tema para comenzar el año. No desenfocarnos, mis hermanos. O sea, estar sabiendo que este año, como el anterior, el Señor preserva a su iglesia, cuida a sus ovejas. ¿Para qué? Para que no se desenfoquen, para que tengan en claro cuáles son las prioridades. Número 1, la palabra de Dios, la centralidad de la palabra de Dios. Y junto con eso, la centralidad de la oración. Y en función de eso, el Señor sigue añadiendo, sigue haciendo crecer, sigue sosteniendo y sigue obrando por medio del Evangelio. Así que doy gracias a Dios de que podemos comenzar este año ayudados por el Señor y guiados por Él para que Él siempre nos recuerde, como decimos siempre, nos recuerde en nuestro corazón y en nuestra mente el Evangelio, para no desenfocarnos, para estar en el camino correcto hacia lo que Él quiere para su iglesia. Así vamos a terminar orando. Señor, gracias de nuevo por la misericordia que has tenido con pecadores como nosotros, de tener este tan alto privilegio de ser parte de tu iglesia. Señor, realmente no hay mérito, y aún siendo salvos, no hay mérito en nosotros, Señor, para toda esta labor tan tremenda que es ser parte de tu iglesia, servir en tu iglesia, predicar el Evangelio, llevar por medio del Evangelio vida a otros. Señor, rogamos que cada día nos hagas conscientes, Señor, en nuestra mente y corazón para no desenfocarnos, Señor, que las cosas de este mundo, las falsas prioridades, los falsos dioses que se nos presentan, Señor, no formen parte de un listado de prioridades al comenzar este año. Señor, que en nuestro listado haya solo un solo punto y es agradarte a ti, Señor, seguir proclamando a Jesucristo y cumplir con
las prioridades que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo con mis hermanos, gracias por cuidarlos a todos ellos y gracias por regalarnos la bendición de transcurrir juntos otro año, Señor. Cuídanos, Señor, guárdanos en toda esta semana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.